Queréis empezar vosotros, porque es la casa, ¿vale? Eras tú, cuando quieras. Históricos de la ciudad del antiguo régimen. Miguel. Cuando me digáis. Es que si no, no voy a ver nada. Sí, no diré qué. Sí. ¿Empezamos? ¿Os parece bien? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eugenia del Río, arquitecta y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y secretario también de la Fundación Arquitectura COAM. En nombre de toda la Junta de Gobierno y en especial del decano Sigfrido Herráez, que no ha podido venir, os damos la bienvenida a nuestra casa. Sé que cuando presento yo algo y no es Sigfrido siempre hay una pequeña decepción, pero bueno, nosotros somos todo un equipo muy grande y además para mí es un placer especial hoy porque el tema me interesa mucho, ¿no? La conferencia la va a dar María Teresa Fernández Talaya, que es doctora en Historia del Arte, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, con el título de El cierre histórico de la ciudad del antiguo régimen de la M10, pero pertenece a un ciclo que van a ser, me parece, 5 sesiones, las 3 primeras en el Colegio de Arquitectos y las 2 segundas en el Colegio de Ingenieros de Caminos, que son los cierres de circunvalación de Madrid a lo largo de la historia de la M10 a las radiales. Evidentemente la M10, la M20 yo no las he vivido, pero ya por la edad, con las gafas que llevo, la M30 y la M40 sí. Y la verdad es que trabajar los arquitectos y los ingenieros de caminos, como fue por ejemplo el cierre de la M30 en el norte, que lo hicieron 2 arquitectos y 2 ingenieros de caminos, está muy bien pensado porque confluyen pues, lo que es organizar que para que una ciudad se pueda mover y pueda funcionar con lo que supone para el urbanismo y la arquitectura y los edificios el que las ciudades se dividan y se creen límites tan grandes y tan potentes como puede ser la M30, ¿no?
que crea un antes y un después en la ciudad. También nos plantea otras cosas porque, claro, todo esto se crea para que las ciudades puedan funcionar y resolver problemas de movilidad, pero realmente lo que hacemos es crear ciudades que crecen y realmente habría que plantearse si las ciudades deberían de tener un límite de crecimiento o podrían crecer indefinidamente. También crea un modelo de ciudad en la que crecer en forma de anillos, con diferencias entre unas zonas y otras, que ahora plantean, pues, por ejemplo, cómo va a ser ahora el cierre de la M30 o lo que se supone que van a empezar con 800 metros de tapar la M30 al lado del puente de Ventas, ¿no? Lo que supondría, cuando ya has creado una ciudad con una serie de límites, el volver a juntarla. Y bueno, nada más, yo creo que ahora va a subir, ¿no?, el vicedecano del Colegio de Caminos, José Osuna Gómez, y él también, pues, os dará la bienvenida porque somos coordinadores, ¿no?, en lo que es recibir este ciclo en nuestra casa y en la Casa de los Ingenieros. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos, y muchas gracias por permitirnos colaborar en esta sesión tan interesante sobre la M30, M10, M20, todas las M's que te podemos contar, ¿no? Yo creo que las carreteras de circunvalación en Madrid, bueno, pues yo creo que es un ejemplo de lo que debe ser la planificación. Uy, así sale más, ¿vale? De lo que es un ejemplo de planificación y cómo nos permite ver lo que ha pasado en la historia de Madrid, ¿no?, y cómo se han ido resolviendo los problemas de congestión de tráfico y cómo se ha ido aprendiendo, ¿no?, para el futuro, ¿no? Yo creo que empezando por la M10, ¿no?, que vamos a aprender de verdad, porque yo solo tengo 2 notas del año 1860, donde ya se perimetraba un poco el centro de Madrid, ¿no?, que eran, tengo anotado, 5,23 kilómetros cuadrados, muy de ingeniero saber qué perimetraba, ¿no?, esa primera medida, pues enseguida se quedó pequeña, ¿no? La población empieza a crecer, los ciudadanos nos da por aumentar, y entonces prácticamente desde 1860 de la M10 hasta 1910 de la M20, pues pasamos lo tengo por aquí, una barbaridad, de 270.000 a 550.000. A ver, ¿qué hacemos, no? Pues nada, pues otra circunvalación, ¿no? Circunvalación que yo tampoco la he conocido, pero claro, empiezas a decir, bueno, pero esto iba por aquí, por Francisco Silvela, doctor Izquierdo, todo es una circunvalación, pero qué maravilla. O sea, ¿cómo era Madrid entonces para que eso fuera la circunvalación, no? Te quedas un poco impresionado, ¿no? Y dices, bueno, pues eso también se quedó pequeño. Dice, bueno, pues en el año 74 pues empieza a funcionar la M30, ¿no? Ya pasan muchos años, evidentemente. Claro, Madrid es otra dimensión, ¿no? Claro, la M30, que claro, ha cumplido 50 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos en otra dimensión de Madrid, en otras necesidades, en 1,2 millones de vehículos diarios. Bueno, esto es el túnel más grande de Europa, en fin, muchas cosas que hacen que, bueno, estemos orgullosos de esta infraestructura, y que además, especialmente este año, que se cumple sus 50 años, y en la cual, bueno, pues como ingenieros, pues estamos pues muy orgullosos. Y además que M30 supone un poco cómo una gran infraestructura de una gran dimensión puede, además, favorecer la vida del ciudadano, integrando espacios, generando parques como Merirrío, y cómo es posible que hoy la infraestructura sea compatible con la mejora de vida del ciudadano. Pero Madrid sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, y en los años 90 pues empezamos ya con la M40, ¿no? La M40 que, bueno, pues que empieza a haber problemas de tráfico pesado en la ciudad de Madrid, y hay que desviarlo y hay que encontrar formas de aliviar la congestión que se produce, ¿no? Pero es que, bueno, es que en el año 2003 inauguramos la M50, ¿no? Todavía no completa, pero tiene 80 y tantos kilómetros de longitud. Es decir, no sé si habrá una M60 o dónde está, pero lo que está claro es que Madrid aprendió a planificar sus circunvalaciones con la M10, y yo quiero aprender cómo se hizo, porque seguro que algo de esa M10 está en el resto de las M's que conocemos y que vendrán, ¿no? Simplemente comentaros que lo que se espera es que las ciudades sigan creciendo, ¿no? La ONU dice en sus informes que en el año 2020 había un 56% de la población mundial en ciudades, ¿no? En el año 2050 pues va a haber el 60%. Es decir, esto sigue creciendo, y hay que encontrar soluciones que permitan hacer las ciudades sitios para vivir, sitios para moverse, sitios para comunicarnos, ¿no? Entonces, eso exige de todos, exige de profesiones como ingeniero de caminos, arquitectos, que trabajemos juntos y que encontremos cómo hacer soluciones de movilidad sostenible y acorde al ciudadano. Yo creo que tenemos todos un gran reto, es un gran desafío, y estoy convencido de que pues estas jornadas donde juntamos arquitectos, historiadores, ingenieros de caminos, pues es un buen ejemplo de cómo el futuro lo construimos todos y cómo hace falta todos los puntos de vista para seguir encontrando soluciones para hacer Madrid esa gran ciudad que todos queremos. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, vamos a dar paso a la conferenciante. Simplemente soy Miguel Lasso de la Vega, el director de la Fundación. Y bueno, yo creo que a María Teresa Fernández Atalaya la conocemos todos, no hace falta presentarla. Como ha dicho la secretaria del COAN y de la Fundación, ella es licenciada en Geografía e Historia y es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, pero además de ser historiadora, ella reúne una doble condición que yo creo que es algo importantísimo, y es que sobre todo también es archivera. Entonces esa condición de historiador de archivero, la verdad es que da unos frutos inmensos, y lo vamos a ver en esta conferencia, pero lo vamos a ver en muchas, porque María Teresa sabe de muchísimas cosas, porque ha investigado en muchísimos archivos, ¿no? Ella ha trabajado en Palacio, ha trabajado en el Archivo Histórico Nacional, ha sido archivera de la MV, que muchas veces he hablado con ella cómo tuvo que ponerla en marcha todo ese archivo, ¿no? Y luego, bueno, pues ella, desde luego, si hay un conocimiento enorme sobre lo que es una posesión importantísima en Madrid, que es la Moncloa y la Florida, esa sin duda es María Teresa. Ella conoce perfectamente esa posesión, es el tema de su tesis doctoral, ¿no? Ha sido objeto de muchísimas publicaciones por su parte, pero bueno, es solo uno de los temas, como he dicho al principio, porque conoce también todo lo que son los sitios reales. Bueno, ha escrito sobre muchas cosas, con lo cual yo creo que es un lujo tener a María Teresa Fernández Atalaya esta tarde aquí con nosotros para dar esta conferencia inaugural. Muchas gracias, María Teresa, cuando quieras. Me tienen que poner el power. Ay, que están en todo. Muy bien. Pues me voy a girar así. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la Secretaría del Colegio de Ingenieros de Arquitectos de Madrid, al vicedecano del Colegio de Ingenieros, por supuesto al director de la Fundación COAN. Sí, porque si no... No, ya está, así me pongo yo así. Y muchas gracias a todos ustedes, incondicionales, que vienen a todas las conferencias, sean donde sean. Algunas veces les trasladamos de nuestra sede oficial en la Casa de la Villa, pero nos siguen allá donde vamos. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, que además es una tarde con muchísimos actos en Madrid, y les agradezco doblemente que estén oyéndonos esta tarde. Este ciclo de conferencias, antes de meterme en mi tema de la M10, surgió porque de repente, bueno, pues oí en casa a mi marido, que es uno de los ingenieros que trabajó en la M30, que se celebraban los 50 años de la M30, de la inauguración de la M30. Y entonces se me ocurrió presentar un proyecto al instituto, que por qué no hablábamos de las vías de circunvalación de Madrid, todas las vías de circunvalación, desde la M10 hasta realmente hasta las radiales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo las vamos haciendo? ¿Qué éxito o no éxito están teniendo nuestras vías de circunvalación? Y entonces, bueno, pues es un compendio de conferencias que cada uno vamos a ir desbrozando un poquito y explicándoles todo lo que podamos sobre estas vías de circunvalación. Yo me enfrento a 9 siglos. La verdad que cuando empecé a preparar la conferencia dije, no queda un siglo que yo no tenga que tocar, casi son 10 prácticamente, porque comienzo prácticamente en el siglo IX y llega hasta el siglo XIX bien entrado. Entonces, mi área es el área que todos conocen, el área del Madrid de Teixeira, que todos lo tengan en la cabeza, porque iremos deshaciendo ese mapa, y sobre todo voy a centrar esta conferencia en las puertas de Madrid, porque esa muralla que tuvimos, la muralla de Felipe IV, que ahora les contaré cómo se hizo y todo, esa muralla, la importancia la tuvo en función de que tenía unas puertas más o menos lujosas, porque tenía la puerta de Alcalá, pero tenía portillos. Entonces, bueno, pues vamos a ir viéndolos, cuáles eran más importantes, cuáles eran menos, qué función tenían en la ciudad y cómo se construyeron a lo largo de los siglos. La historia de Madrid está marcada por una serie de transformaciones que realmente han dado la forma actual de la ciudad. Durante el antiguo régimen se consolidó como un centro político y administrativo de gran relevancia. Desde que Felipe II la eligió capital en 1561, la ciudad experimentó un crecimiento demográfico y económico muy notable.
Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo desafíos como la necesidad de controlar el espacio urbano y la población. El cierre de Madrid se refiere a la serie de medidas que se implementaron para regular el acceso y la movilidad dentro de la ciudad. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII se establecieron murallas y puertas que delimitaban el espacio urbano. Estas murallas no solo servían como defensa contra posibles invasiones, que las hubo, sino también eran un mecanismo de control social y económico. Las puertas de la ciudad, como la Puerta de Alcalá o la Puerta de Toledo, se convirtieron en puntos estratégicos donde se regulaba el tráfico de personas y de mercancías. Durante la noche las puertas se cerraban y solo se permitía el acceso a aquellos que contaban con un permiso especial. Esta práctica tenía como objetivo mantener el orden y la seguridad en una ciudad que a menudo enfrentaba problemas de delincuencia y sobre todo de disturbios muchísimos. Las razones detrás del cierre de Madrid son múltiples. En primer lugar, la creciente población de la ciudad, que generó una serie de tensiones sociales. La llegada de migrantes, también entonces llegaban gente a Madrid que querían asentarse aquí en la ciudad, en busca de oportunidades económicas, provocó un aumento en la competencia por recursos limitados, lo que a su vez llevó a un incremento de la criminalidad y el desorden público. En segundo lugar, la situación política de España durante el antiguo régimen también influyó en estas medidas. La inestabilidad política de las guerras y las revueltas sociales llevaron a las autoridades a adoptar políticas más restrictivas para las puertas de acceso a Madrid. El cierre del Madrid del antiguo régimen, especialmente en el contexto de la Guerra de la Independencia, las tensiones políticas de la época pues, fueron una de las grandes razones de que las murallas fueran defensivas en aquel momento. Había una inestabilidad política con la invasión napoleónica y la posterior ocupación de España generaron un clima de inestabilidad. Madrid, como capital, se convirtió en un foco de resistencia en el conflicto de la Guerra de la Independencia. Luego había un control militar. Las autoridades españolas y las fuerzas napoleónicas buscaban controlar la ciudad para evitar levantamientos y mantener el orden. Importantísimas las puertas y nuestra muralla para controlar la salud y las epidemias. Hay momentos, que ahora los vamos a ir viendo, donde hay epidemias, sobre todo en el sur de España, en Andalucía y en Extremadura, que van subiendo por la península y Madrid cierra todas sus puertas para evitar que entren esas epidemias. Las revueltas sociales, que las hay, y luego los intereses económicos. La economía de una ciudad se vio afectada por la guerra, lo que llevó a decisiones de buscar y proteger los recursos que teníamos en Madrid. Los cierres se produjeron desde los primeros asentamientos. Quiero recordar hoy a una persona muy, muy, muy querida para mí y para los miembros del Instituto, que fue Manuel Montero Vallejo, nuestro compañero, gran historiador, nos dejó demasiado pronto con 58 años. Montero Vallejo hizo estos planos, estos 4 planos que vamos a ver hoy. Son unos planos súper interesantes porque nos muestra cómo va avanzando la población de Madrid. Yo los he utilizado, espero que desde arriba diga que bien, que no le importa que utilice sus planos. Por supuesto, está citado con letras de oro en mi artículo. En primer lugar, tenemos el primer y el segundo recinto musulmán. Son del siglo IX y siglo X. Los dibujos han sido realizados, eso que lo he puesto ahí, por Fernando Sierra Villatobas, que es una persona que trabajaba habitualmente con Manuel Montero, y lo publicaron fue un congreso de cartografía que hubo aquí en Madrid hace ya bastantes años, en el 2001 fue, en el que fuimos, me parece que 6 o 7 conferenciantes, y yo hablé de unos planos concretos, unos planos que hizo la Real Casa, y él trabajó todo este tema de la cartografía en Madrid. Este es el primer recinto, como ven, simplemente es la zona de la Almudaina, y tenemos en la parte baja, que me voy a acercar para explicárselo mejor, tenemos
Las puertas que están referenciadas ahí, no se ve muy bien, los portillos, las puertas, y esta parte de aquí es donde están los ríos. Los viajes de agua, son esos dos los que cruzan en aquel momento. O sea, donde estaba el Alcázar, que en aquel momento no era ni Alcázar todavía, era la Almudaina, ahí pasaba un viaje de agua por debajo y otro. Eso fue una de las condiciones importantes y beneficiosas para que empezaran a haber asentamientos en Madrid, y era el agua. El agua, sabemos todos que Madrid, Majerit, viene de ahí su nombre, es una ciudad que está construida encima del agua, y entonces tenemos viajes de agua por todas partes. Antes hablaban de la Moncloa la cruzan 16 viajes de agua. Es que se dice pronto, pero es que te pones a ver todos los viajes de agua de Madrid y es un trabajo precioso. Luego tenemos esta segunda, que es, es ya la cartografía del recinto cristiano. Va del siglo IX al siglo XII. En esa época se consolida el Consejo y se redacta el Fuero de Madrid. Ya empieza a haber unas ordenanzas. ¿Por qué? Pues porque las necesitan. La población va aumentando, la ciudad comienza a tener iglesias y mezquitas, conviviendo ambas religiones perfectamente. Están reflejadas las puertas y además en aquel momento las puertas que están reflejadas son la puerta de Segovia, la puerta de Moros, puerta cerrada, la puerta de Guadalajara y la puerta de Valdanú. Poco a poco vamos evolucionando y vamos viendo cómo la villa va creciendo. ¿Qué está pasando ya? Pues que la villa nos presenta una transformación enorme. Tenemos una zona de arrabales, la zona que ven en morado y en rojo es ya zona de arrabal. Eran muy importantes los arrabales en Madrid porque luego se van integrando en la ciudad y bueno, las zonas de arrabales eran donde trabajaban la gente. Los migrantes que llegaban a la ciudad se hacían pequeñas casitas en esa zona y bueno, la zona donde tenían mejor nivel de vida y mejores palacios era la zona que está dentro de la zona antigua, por decirlo así, donde estaba la primera cerca, y después esta zona es la zona que son todos los arrabales. Sigue la ciudad de Madrid con su formación y empiezan a haber construcciones en la zona de arrabal. Como pueden ver, ya se empieza a ver caserío, empieza a tener muchas más iglesias y muchísimos más conventos. En este momento tenemos ya la iglesia de Santa María de la Almudena, Santa María, San Miguel de la Sagra, San Nicolás, San Juan, Santiago, San Salvador, San Andrés, San Pedro, Satiuste, que es San Justo, San Miguel de los Octoes, San Martín, San Ginés y Santa Cruz. Son nada menos que 13 iglesias para un espacio tan pequeño. Y por fin llegamos ya a nuestras murallas. En 1440 los arrabales comienzan a crecer muchísimo y entonces empiezan a hacerse pequeñas murallas. Con la decisión de Felipe II de establecer la capital de España en la Villa de Madrid, tuvo lugar una expansión urbanística de la ciudad, que se encontraba pues muy aprisionada en la cerca que había tras la Reconquista, había una pequeña cerca. Se creó crear ya un lugar digno para la corte significó no solo la ampliación de la villa para dar cabida a gran cantidad de gente que a ella venía, sino también la dispersión de la población que residía en ella hasta ese momento, liberando además de la ciudad de ciertos problemas higiénicos sanitarios que sufrían mucho por el hacinamiento que había. Estaban demasiado juntas las casas y demasiado juntas las personas. Fue así como su expansión llevó a la creación de una nueva cerca en 1566. Fue, según hay constancia, del arquitecto Juan de Herrera el que creó la primera Junta de Urbanismo con el objeto de ennoblecer el pueblo de Madrid. Por una Real Cédula de 6 de mayo de 1590 se vuelve a crear una Junta de Urbanismo que va a dar las primeras normas para cómo tiene que construirse la cerca de Madrid. En el Instituto Valencia de Don Juan, en el archivo del Instituto Valencia de Don Juan, existe un documento
de grandísima importancia para ver qué actividades tenía la Junta de Obras y Ornato, y se llamaba Junta de Obras, Ornato y Limpieza de Madrid. Les voy a leer un pequeño resumito de las ordenanzas. Dice: en cuanto al determinar de qué forma y materia será la cerca de Madrid, parece que de presente y con brevedad se visite y eche límites y orden por donde ha de ir para que no se edifique fuera, y las casas que estuvieren edificadas o comunicarlas o derrocarlas, o mandar que no se reparen hasta que no se caigan, o haya ocasión para que forzosamente se derruequen, dice el documento, y no haya de ser más costosa por la labor que en ella se hiciere de nuevo, y proveer que en ciertos límites que se señalare o se puede edificar para echar a los huéspedes. Solo permiten casas de hortelanos pequeñas y una pieza de campaña, y no de vivienda ordinaria, y procurar dejar por de fuera de la cerca baldíos y pasos para las guardias del campo y para los pastos y los ganados. Dejar las puertas y postigos necesarios, que son 6 puertas: calle Nueva, calle Toledo, calle de Atocha, calle de Alcalá, calle Hortaleza y calle de Fuencarral. Hay 6 postigos en ese momento: Leganitos, y entre Hortaleza y Fuencarral una que llamaban al Barranquillo, Lavapiés, al Matadero, la Tenería, que estaba detrás de San Francisco. En cuanto a la fábrica, que se vaya viendo y comunicando qué posibilidad hay para ello, y conforme a lo que fuere, se determinará lo que más bien pareciere: cerca fuerte para defensa de guerra, o hacer una cerca ordinaria para límites, que también será bien, entre tanto se vaya mirando cómo se tiene que hacer. O sea, que ya nos están dando varias normas aquí, y entonces nos dicen que si se hace una cerca para guerra o una cerca simplemente para defensa ordinaria. Bueno, pues se hace una cerca de bastante categoría, porque tenemos aquí un paño de esa cerca que se ha mantenido, que está al lado del Senado, en la calle Bailén, y tiene bastante buena pinta. La verdad que es este trocito solamente el que tenemos de esa cerca, que yo sepa es la única que hay en este momento en pie. Para ver cómo era la muralla antes del cierre de la ciudad de Felipe IV, es importante contemplar esta vista. En esta vista es la vista de Anton van den Wingaerden, que es un litógrafo que había nacido en Amberes y que nos dejó esta maravillosa vista de Madrid. Él hizo 62 vistas de un montón de ciudades de España. Esas vistas, todas ellas, se reunieron en un libro, y la verdad que es uno de los documentos gráficos más importantes. Estos son dibujos, no se puede decir que sean en ningún momento un plano, es un dibujo donde vemos cómo está la zona de la Almudaina, cómo va el río por la parte baja. Aquí lo tenemos, el río Manzanares, aquí el corte que hay tan grande, que es defensivo indudablemente, y vemos perfectamente los restos de esa muralla, cómo van dando la vuelta a la ciudad que les he enseñado en el plano anterior. En 1923 vamos a llegar... Bueno, perdón, antes quiero enseñarles esto. El 31 de julio, ¿me oyen, verdad? El 31 de julio de 1613, el 31 de julio de 1613 se hace este documento donde se pide que se respeten los límites establecidos. A mí me parece importantísimo este documento. Yo no lo he visto todavía publicado en ningún sitio, pero nos están diciendo que en la Villa de Madrid a 31 días del mes de julio de 1613 años, los señores del Consejo de Su Majestad, habiendo visto esta visita y declaración de los límites que ha de haber por la población de esta villa, dijeron que la confirmaban y confirmaron, y mandaron se guarde, cumpla y execute en todo, por todo, con lo que en ella se contiene.
Este documento es el documento final de un documento larguísimo que en la publicación pretendo transcribir, porque siempre se habla de la cerca de Felipe II y de la cerca de Felipe IV. ¿Qué pasó en tiempos de Felipe III? ¿No hizo absolutamente nada? Yo siempre digo que hay algunos reyes que han sido maltratados por la historia y creo que en este momento el reinado de Felipe III se están saltando si hizo o no hizo algo, porque a continuación tenemos este otro documento donde aquí dice el rey: Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, y hace toda la intitulación, ¿no? Y luego aquí firma el rey y está el sello real, que en este caso se ha perdido. He preguntado en el archivo de Villa si lo tenían guardado, tienen el documento, pero el sello se ha perdido. Pasa muchas veces, se desprenden y con los años, bueno, pues se pierden desde 1614. Aquí se van dando todas, y luego son muchísimos más documentos, se van dando todas las normas de pásese por la calle tal, crúcese la calle, son casi 27 o 28 páginas en una letra increíblemente difícil de leer. Yo he estudiado 7 años paleografía, o sea, creo que sé un poco de paleografía, aparte de toda la experiencia de archivos históricos. Pero esa documentación es tremenda y bueno, hay que echarle tiempo, pero prometo que saldrá en el artículo toda la documentación, porque creo que es muy importante saber que en tiempos de Felipe III pues se dio las normas de por dónde debía de ir la cerca de Madrid, que luego va a hacer Felipe IV y da la reforma un poquito, pero en tiempos de Felipe III se hizo todo esto, ¿eh? Y aquí, pues si lo leyéramos ahora, pues nos está contando en toda esta zona cómo se va, cómo se tiene que aprobar lo anteriormente dicho, porque este es el documento final de todos los anteriores, porque claro, no les podía poner en media hora, no les podía poner toda la documentación esta, que creo que es importante que la tengamos y que la veamos. Y ahora llegamos al plano de Antonio Mancelli. ¿Se oye? Sí, es que sí. Bueno, pues sigo con este. El plano de Antonio Mancelli. Es un plano fundamental. Es un plano que todavía no tiene representada la cerca de Madrid, porque no se había hecho. Es un plano hecho en 1623. El plano de Antonio Mancelli ha sido muy estudiado por nuestro compañero José Miguel Muñoz de la Nava Chacón. Él ha publicado una noticia que me parece muy interesante, que dice lo siguiente: en este ayuntamiento se vio una petición de Antonio Mancelli por la cual dice que por servir a esta villa, deseando que una réplica tan grandiosa y se estampase para que todas las partes del mundo anduviesen y gozasen de ellas, se ocupó 8 años de hacer el dibujo de la villa. Le llevó 8 años hacer este dibujo, el cual presentó y dedicó a esta villa, suplicándola que en recompensa de tan gran trabajo se hiciese alguna merced, se le hiciese a él alguna merced. Y habiendo visto esta villa, le mandó dar 350 ducados. En eso valoraron el trabajo de los 8 años de Mancelli. La mitad de contado y la otra mitad para cuando estuviese acabada de cortar en láminas, de suerte que se pudiese estampar. Y porque él ha cumplido con lo susodicho, como constaba en la estampa que representa, y suplicando se le mandase pagar los 250 ducados que se le restaban, debiendo para ello con ellos comprar papel para estampar y entregar tal, sigue esto, bueno, pues dice que pide que se le pague a Antonio Mancelli. Y yo hoy estoy muy contenta porque aquí vamos a ponerlo en color, porque cuando está iluminado es más bonito y es más representativo, ¿no? Ambos son el mismo plano, esta es una imagen mucho más moderna. Siempre se le llamó a este plano el plano de VIP. ¿Por qué se le llamaba el plano de VIP? Porque aquí abajo, en esta zona, pone que fue dibujado y pintado, perdón, qué tonta estoy, aquí, que fue Bit el que hizo esta estampa. Bit trabajaba en Amberes. Mancelli mandó estas planchas, él las compró, las planchas, y parece ser que las imprimió allí. Pero, no, o sea, desde luego el plano está más que atestiguado que el que lo hizo fue Mancelli. Y entonces yo hoy les traigo un regalo,
que a mí me hace muchísima ilusión, porque es un documento total y absolutamente inédito, y creo que para Madrid, hoy en día, tener un documento inédito de Mancelli es tremendamente importante. Esto es un libro de registro que está en el archivo parroquial de San Ginés, de la parroquia de San Ginés. Es un libro de pagos de alcabalas. ¿Con qué se pagaba a toda la gente que hacía algo en Madrid? Con las rentas de las sisas y las alcabalas. Y eso está registrado todo. Y están en el archivo de San Ginés. Luego se llevaron algunas al archivo de Villa. Hicimos un trueque para que se devolvieran, porque realmente eran del archivo de Villa, y un párroco de San Ginés, para unas deudas que tenían, pidió muchos de aquellos libros y al final se quedaron allí, y hace ya como 15 años conseguí que lo devolvieran, y lo tienen ya en el archivo de Villa una parte de esto. Pero esto está en San Ginés. Tenemos, lo he puesto en detalle, aquí el documento. Y entonces, en el documento que tienen aquí arriba, pone Mapa de Madrid. La primera cosa importante que ponía allí. Yo la tarde que encontré esto en San Ginés creí que me iba a dar un infarto, porque dije, Mapa de Madrid, ¿cuál va a ser? Cuando, claro, empiezo a leer y me encuentro a Antonio Mancelli, iluminador, de 210 ducados que valen 27.700 maravedís, con los cuales y con los 140 ducados que tenía recibidos, se le acabaron de pagar los 350 ducados que por acuerdo de esta villa se le mandaron dar por tantos, en que se obligó de hacer una mapa de Madrid iluminada y otra de la plaza, cortada en láminas, para que se estampen en estampa muy fina y en papel de marca mayor, conforme a un dibujo que está firmado de escribano infrescrito, y darlos a estampar en cada cosa por cuanto había cumplido con su obligación. Palacio de Madrid, se firma en el Palacio de Madrid. Palacio de Madrid, 21 de abril de 1623. Este documento redunda en el documento que nos contaba José Miguel Muñoz de la Nava Chacón, que le habían pagado, o sea, que el archivo de Villa se pedía que le pagasen lo que le debían. Aquí ya dicen que ya, o sea, como es el asiento de los pagos, son todos los pagos que se han hecho, ya nos está diciendo que efectivamente le pagaron. Yo me hice es una curiosidad, pero bueno, me hice un pequeño estudito que digo, el valor del ducado era 375 maravedís. Las cantidades que piden son 210 ducados, más 140 son 350 ducados. A 375 maravedís da una cantidad de 131.250 maravedíes. No está mal para la época. Por lo menos yo las cosas que veo que se pagan, 131.000 maravedíes, es una cantidad respetable. Los 210 ducados valen, dice el texto, 78.750 maravedís. Los 140 ducados ya recibidos valen 52.500 maravedís. Sumando a las anteriores cantidades nos dan los que dicen aquí 131.250 maravedíes, porque es la cantidad que pone... Les prometo que pone aquí, porque la gente que no conoce esta letra a lo mejor dice, te estás inventando la cantidad, pero les puedo asegurar que la cantidad es así, porque yo lo transcribí en su momento, pero también lo transcribió conmigo mi profesor de paleografía, mi profesor de 7 años, Alberto Tamayo, que era el catedrático de paleografía de la Complutense, y dice, esto es muy importante lo que has encontrado, y estuvimos durante unos días que no se nos pasara absolutamente nada. Y nos vamos a la cerca de Felipe IV. Bueno, estas son unas condiciones para el plantío de árboles en el Paseo del Prado. Me parece también un documento muy interesante e importante también, porque son los árboles que se van a plantar en el Prado de San Jerónimo. A veces dicen que hay árboles antiguos en el Prado de San Jerónimo, que si son árboles centenarios, pues aquí tenemos la muestra de que en 1626 ya se estaban plantando álamos negros y álamos blancos en la zona del Prado de San Jerónimo. Es decir, todo el Paseo de Recoletos y toda la zona de los Jerónimos del Paseo del Prado. Bien, a ver si me voy o no me voy. Ahora. Bien, y entonces llegamos ya al plano Teixeira y llegamos ya a Felipe IV.
En tiempos de Felipe IV se decide levantar una cerca para que las nuevas construcciones se hagan dentro de ella. En un acuerdo del Ayuntamiento de 14 de febrero de 1625 dicen que se haga una zanja, esto es, cómo tiene que hacerse la cerca, que también me parece muy importante, porque está también en el archivo de Villa el documento, que se haga una zanja de 2 pies de ancho, en lugar de zanja lo pone con C cerilla, claro, de 2 pies de ancho y otros 2 pies de hondo, por las partes por donde se ha de hacer la cerca, para que con ella se reconozca si convendrá que se alargue o acorte, por donde hubiere de hacerse, y los inconvenientes que tendrá ir por donde está señalado u por otra parte, y que se pregonen y reciban las posturas que se hicieren. Aquí comienza un proceso enorme de pregones, tenemos en el archivo de Villa todos los pregones que se hacen, todas las posturas que se hacen, pues como hoy en día. O sea, en lugar de hacer el boletín oficial del Estado, pues se pregonaba en cada esquina, y además dicen en qué calles tiene que hacerse los pregones, y el pregonero va a todas las calles, a todos los sitios donde había que pregonar para que hubiera posturas para hacer las zanjas, para hacer la puerta. Hechas todas las posturas, se remató en Juan de Blancaneda, en 16 maravedíes la vara. Fíjense que estábamos antes hablando de 131.000 maravedíes. Aquí les van a pagar por vara construida 16 maravedíes. Al no presentar la fianza, se le adjudicó a otra persona, a Juan de Echevarría, que había hecho postura en 17 maravedíes en lugar de en 16, puntualizando que lo debía de hacer en 16, a lo cual contestó que podría bajarlo a 15. O sea, hubo un tira y afloja, pues como en cualquier obra de hoy en día. Vuelve a intervenir Blancaneda diciendo que él lo haría en 14 maravedíes. La Junta de Obras no admite esta nueva postura por no tenerle por persona de satisfacción para hacer la obra. Como aquí hay gente de ambos gremios, tanto de obras públicas y urbanismo, de arquitectura, pues sabemos perfectamente lo que eran esas adjudicaciones, ¿no? Pero estamos en 1625. Es increíble cuando estás viendo la documentación. Yo recuerdo Elena Serrano y yo, Elena Serrano es la archivera del Banco de España, ella hacía Carlos II y de repente me dice, te voy a leer este documento. Y era como leer el ABC o El País, un documento donde el ministro de Hacienda de aquel momento explicaba con las mismas palabras que hoy en día cómo estaba la situación económica del país. Entonces, pues a veces te parece que es que estamos descubriendo América y no, ya había gente haciendo estas cosas. El 4 de febrero de 1625, Gabriel Alarcón, que era el regidor de la villa, fue el visitador de las obras, pues firmó las condiciones con las que se tenía que hacer todo. No se asusten, que no las voy a leer porque si no nos vamos a quedar aquí, pero tengo todas. La primera condición es que el maestro o maestros que de la dicha obra se encarguen la han de hacer por la parte y lugares que les fuere señalados por la persona o persona que los señores de la Junta nombraren para este efecto, que es fuerza sean maestros de obras. Y luego empiezan a dar condiciones. Es condición que, habiendo acordelado la dicha parte y lugar por donde ha de ir la cerca, se han de abrir sus cimientos conforme a la planta que para ello está hecha, que son de 5 pies de ancho y el hondo hasta el firme, como sea 6 pies de fondo. Y entonces empieza a decir cómo tienen que hacer las pilastras, en la profundidad, los materiales, y bueno, pues aquí hay 3, 4 o 5 hojas transcritas del documento de las condiciones. Luego hay unas advertencias, después de las condiciones, de todas las condiciones que son muy amplias, hay unas advertencias. Y le dicen las advertencias, lo primero, han de mandar los señores nombrar a personas maestros, para que vean si la obra de la dicha cerca se funda bien y en forma, y por las mezclas de la cal y todo lo demás que hayan conforme a las condiciones ejecutadas. Siempre tienen mucha obsesión con que la cal, pues me imagino que hoy en día con el hormigón, o sea, la cal sea una cal viva de tal sitio y te dicen dónde tienes que traer todos los materiales, o la piedra de colmenar, o etcétera, 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 ¿no? Que a los que tomaren las puertas principales o pequeñas se les dé a cada lado de la cerca, a mí esto me encanta, 50 pies para que monten sus talleres, es la caseta de obra, que conforme a las calles que los señores ordenaren, que se haya de tapiar las primeras, se hagan todas tantas partidas de 2 en 2 que maestros en cada una de las obras.
que se concierten y hagan precios de esta obra las tierras de las zanjas por varas, la mampostería y albañilería y cantería, bueno, que cada una de ellas se vaya midiendo conforme a las normas establecidas. Y así seguimos dando una serie de advertencias. Después, ya el 29 de diciembre de 1627, el corregidor de la villa mandaron que se hiciese una planta de los límites de la cerca, señalando la parte que ya se había realizado para saber lo que les quedaba por hacer. Vamos a ver. Y como veo que me va quedando poco tiempo, vamos a pasar directamente al plano de Teixeira. Aquí tenemos el plano, en todo momento, la cerca del plano va dando toda la vuelta, ¿no?, alrededor de todo Madrid. Entonces, este es el plano de la villa de estos siglos, el más completo que tenemos. Entonces, vamos a comenzar viéndolo. Primero vamos a ver lo que pone en la cartela, en la que se demuestran todas sus calles, el largo y el ancho de cada una de ellas, que también está ahí en uno de los documentos, el largo y el ancho que tiene que tener cada una de las calles. Las rinconadas y lo que tuercen, las placas, fuentes, jardines y huertas, con la disposición que tienen las parroquias, monasterios y hospitales, señalando sus nombres, con letras y números que se hallarán en una tabla de los edificios. Estas tablas que ven aquí abajo, aquí con números, que están todos los números perfectamente identificados, es donde nos van poniendo todo lo que va viendo, ¿no? Como es una perspectiva caravallera, se pueden ver, se podrán contar las puertas y ventanas de cada una de las casas, y es verdad. Y comenzamos en la parte de arriba, o sea, estábamos aquí, volvemos para atrás, estábamos aquí en este momento, y aquí está la puerta de San Joaquín. La puerta de San Joaquín. La puerta de San Joaquín, para que se vayan haciendo, procuraré ir contándoles dónde estamos. La puerta de San Joaquín estaba donde estaba el palacio, en algún plano pone del duque de Berwick, es el duque de Alba, es el palacio del duque de Alba. Yo lo tuve que estudiar en mi tesis bastante porque eran los dueños de la Moncloa. Y entonces pues decían que la mantequilla que se hacía en la famosa bodeguilla del Palacio de la Moncloa iba para el Palacio de la Duquesa, que estaba aquí, y ahí le mandaban todos los días la mantequilla recién hecha. Y entonces aquí tenemos la puerta, aquí está la puerta de San Joaquín, que es este pequeñito portillo. A veces es tan pequeñito el portillo que no podemos distinguir bien si es, porque sea más grande a veces no lo pintan más grande, pero bueno, nos da una ligera pista de dónde estaba y cómo era, porque estas son todas las posesiones que tenía en la zona el duque de Alba. Después, este es el plano de Nicolas Chalmandrier, que como todos saben es un plano que hace con mucho detalle todos los jardines de Madrid. Es un lujo, y entonces lo que acabamos de ver en Teixeira de esa forma, aquí Chalmandrier nos lo pone con los jardines muy precisos. Aquí lo tengo en detalle. Y esta es la puerta de San Joaquín, que estábamos viendo hace un momento, la puertecita, y los jardines del Palacio de Liria. Del Palacio, no se llamaba Liria entonces, del Palacio y como ven aquí pone Palacio del Duque de Berwick. Y después pasamos a las puertas de San Bernardino, que son unas que se hace el proyecto, pero que no llegaron a construirse en esta zona, porque aquí también se llamaba la Puerta de San Bernardino, como vamos a ver ahora. Aquí tenemos, seguimos andando por la calle Marqués de Urquijo, y vamos andando, todo dando la vuelta, lo que son los bulevares de Madrid, perdón, porque me iba a los nombres de ahora, los bulevares de Madrid. Y entonces, andando por los bulevares, pues nos encontramos la puerta de, aquí está, la puerta de Conde Duque, es la puerta del Conde, que es donde estaba Conde Duque, aquí está la plazuela de San Bernardino, y esto, seguimos andando, llegamos a la puerta de Foncarral. Dicen Foncarral en lugar de Fuencarral. No está en la calle Fuencarral, sino que está en la plaza de Alonso Martínez. En la plaza Ruiz Jiménez. La plaza de Ruiz Jiménez. Y esta es la puerta de Fuencarral. Es una puerta más vistosa.
Es un poquito más amplia y ahora la vamos a ver un poquito más en detenimiento. Y luego mi puerta que más me gusta, la Puerta de las Maravillas, es la Puerta de los Pozos de la Nieve. La Puerta de los Pozos de la Nieve porque la he estudiado muy en detenimiento y he publicado mucho sobre ella, porque aquí estaban los Pozos de la Nieve, que nada más y nada menos hizo Sabatini todo el proyecto para la construcción de los Pozos de la Nieve, y lo he publicado. Y además, fíjense, el proyecto de los Pozos de la Nieve estaba en el archivo del Banco de España. Es que las cosas que pasan en Madrid son muy, muy, muy singulares. Ay, tengo una cosa que luego le contaré del colegio. Bueno, y vamos entonces a seguir con los pozos. Es que tengo aquí una cosa que quería contarles. La Puerta de los Pozos está designada así por estar junto a ella el primer emplazamiento construido de los Pozos de la Nieve. Después se llama la Puerta de San Fernando y después la Puerta de Bilbao. O sea, fue teniendo distintas puertas. Aquí tenemos la que estaba en la glorieta de San Bernardo, que esta es la Puerta de Foncarral. Y bueno, tenemos este dibujo, es lo único que hay de esa puerta, pero tenemos un grabado maravilloso de cuando entraron los franceses en Madrid. Y entran por la puerta, que aquí la tienen. Además es que está muy bien pintada y muy bien hecha, y es la puerta. Y tenemos pues la iglesia de Montserrat, o sea, tenemos todo. Estos son las Comendadoras de Santiago, el Palacio Real al fondo. Bueno, es un poquito, lo del Palacio Real ahí tan alto y que se vea también es un poquito ilusorio, pero en fin. Y por ahí entraron, porque venían de Francia, y entraron por ahí los franceses a Madrid. Tropas españolas las que entraron, perdóname, que sí. Entraron tropas españolas para estar en la zona, exactamente, que son los de Monteleón, ¿no? Cuéntanoslo, que a mí me encanta. A la izquierda. Bueno, Francisco Martínez Canales es un experto en este tema y en esta época, con lo cual agradezco la puntualización. Gracias. Bueno, que aquí tenemos la Puerta de Foncarral y aquí tenemos ya la Puerta de Santa Bárbara. Esto es el monasterio de Santa Bárbara y es la salida al monasterio de Santa Bárbara. Aquí está la puerta. Y luego tenemos aquí, ¿ven esta puerta tan chiquitita que está aquí? Si no veo mal desde aquí. Pues esta es la Puerta de Recoletos. La Puerta de Recoletos, ahora la vamos a ver. La Puerta de Recoletos, este es en el plano de Nicolás de Fer, que la pinta un poquitito más grande. Como pueden ver, la puerta comienza a tener otra entidad, pero es una puerta de las maravillosas de Madrid. Entonces, pues no tiene mucho sentido que esta puerta se dibuje tan pobre. Esta fue la puerta del Paseo de Recoletos. Este es un proyecto que hizo Juan de Villanueva. Según parece, este dibujo es un dibujo preparatorio. Un dibujo que seguramente era muy joven todavía él y parece que hizo un dibujo para clase y entonces se guardan los dos en el Museo Municipal, pero pertenecen al archivo de Villa, porque tienen también el expediente en Villa, pero están en el Museo de Historia de Madrid. Y este es el proyecto que realmente este es el que se construyó, aunque sea un preparatorio, el que se construyó fue este. Casi todos los historiadores que hablan del tema dicen que este es el que se construyó, pero yo encontré una foto y esta foto es muy antigua y el proyecto, si se dan cuenta, volvemos para atrás, si se dan cuenta, el dibujo de la puerta, la venera en la parte de aquí, todo es este y no el otro. Entonces, bueno, pues estaba a la altura de la Plaza de Colón. En plena Plaza de Colón, en 1859 se derriba semejante puerta. ¿Por qué se derriba? Pues porque estamos comenzando el momento en que se derriban todas las puertas de Madrid para comenzar a hacer la ampliación que nos contará Carmen Manso la próxima semana. Y entonces esta puerta magnífica y fantástica no se les ocurrió guardarla y ponerla en otro sitio como se ha hecho alguna vez, sino que la llevaron trozos de piedra para hacer bancos. Los bancos del Paseo de Recoletos parece ser que tienen restos de piedras de esta puerta de aquí.
Luego vamos a nuestra gran puerta, la puerta de Pedro de Teixeira, en el Teixeira, la puerta de Alcalá. Como ven, en primer lugar tenemos una puerta con 3 ojos que se ve muy cerquita del paseo. No estaba en la situación que está hoy en día, pero como pueden ver, Teixeira es una joya, porque es que nos va indicando dónde está todo. Este es lo que llamaban el plano de los Jerónimos, de los Recoletos, perdón, de los Agustinos Recoletos, porque estaba el monasterio de los Recoletos un poquito más adelante, donde está la Biblioteca Nacional. Y aquí tenemos la primera puerta. Esto no se lo he podido dejar de enseñar porque, claro, es mi cuadro. Este cuadro es un cuadro que mandó hacer el marqués de Castelrodrigo, y cuando se fue de España, el príncipe Pío, marido de una descendiente del marqués de Castelrodrigo, se lo llevó a Italia. Cuando yo fui al archivo del Palacio de Mombello en Inversago, en Italia, y estoy subiendo las escaleras para ir a la biblioteca del palacio, un palacio que fui en invierno y creí que me moría del frío que hacía, está en los Alpes y hace un frío tremendo, 10 bajo cero el día que llegué, y me encuentro este palacio en las escalinatas subiendo, y el de la Florida, y había 5 cuadros para ser más exactos. Y bueno, hoy lo he utilizado porque además de ser un cuadro maravilloso del Buen Retiro, tenemos aquí la Puerta de Alcalá. Y es una Puerta de Alcalá muy al estilo de la que nos enseña Teixeira. Aquí la ven más en detalle. Hay algún grabado por ahí, pero como ya teníamos esto, no les he querido poner también el detalle. Y después, estos son los 5 proyectos que hicieron un concurso público. Y en el concurso público se presentaron Ventura Rodríguez, se presentó Villanueva, y bueno, tenemos el proyecto de Ventura Rodríguez y también José de Hermosilla. Fueron los 3, pero José de Hermosilla se ha perdido todo. Yo creo que José de Hermosilla, como fue el arquitecto que hizo todo el plan de reforma del Paseo del Prado, pues a lo mejor lo han puesto como que ha hecho algo. Es raro que no se conserve ninguno de los planos de Hermosilla. Sin embargo, tengamos los 5 planos hechos por Ventura Rodríguez para la Puerta de Alcalá, que son magníficos cualquiera de ellos, que se conservan además los 5 y están en muy buen estado. Y después tenemos el proyecto de Sabatini. Sabatini hizo varios planos también. Este es uno de ellos. Este es el segundo, él los va numerando, todos los van numerando, primero, segundo, tercero. Este es el segundo proyecto, la segunda alternativa que da Sabatini, y esta es la tercera. Aunque parezca la puerta actual, no es la puerta actual, tiene modificaciones. La puerta actual realmente es esta. Esta es la parte que da a la parte exterior de Madrid, y esta es lo que da a la parte de la ciudad. Estos planos se conservan en los Archivos Nacionales de Francia. Es una de las cosas que robaron los franceses y que se llevaron de palacio. Yo recuerdo encontrar un día unos documentos donde relación de lo que hay que llevarse del archivo de palacio y relación de los cuadros que nos vamos a llevar del Museo del Prado. Me hizo gracia porque estaba firmado por Goya, entre otros. No me hizo gracia porque no me hizo ninguna gracia, pero él firmaba el de los planos. Pero curiosamente, Goya siempre decía que para él Velázquez era el no va más, ¿no? Era lo más importante de su vida, era contemplar un Velázquez. En la relación no hay ningún Velázquez, pero bueno, había otros muchos planos importantes y está en el archivo de Palacio el documento. Pues esto está en el Archivo Nacional de Francia y cuando lo queremos lo dan enseguida y nos lo mandan inmediatamente, son conscientes de que lo tienen allí, pero bueno. Y ahora voy a presentarles unas cuantas vistas de fotos antiguas maravillosas. Fíjense qué maravilla, el entorno, el carro. Por la Puerta de Alcalá no podían pasar animales, se quedaron solamente unas puertas destinadas a animales y por esta no pasaban, pero sí pasaban carretas de vez en cuando. Está la muralla todavía a sus lados y aquí hay una casita que es la casita del guarda, pero es un documento increíble. Aquí la tenemos, la casita que estábamos viendo en el otro, la tenemos también aquí,
que es parte de la muralla, que todavía no está derribada, y bueno, pues la gente entrando y saliendo por la puerta de Alcalá. Y con esto, con la puerta esta vamos a dejar la puerta de Alcalá, porque sí, luego dije que ya no ponía más fotos, que eran muchas. Y seguimos andando y nos encontramos ya, pasado ya el Museo del Prado, para que nos vayamos situando hoy en día, y nos encontramos dos puertas, la puerta de Vallecas y la puerta de Lavapiés. La puerta de Vallecas, la puerta de Lavapiés no tengo imágenes de ella, pero la puerta de Vallecas era la puerta de Atocha, que todos conocemos. Pilar González Yanci aquí podría dar una clase magistral ahora mismo, porque es la gran experta en ferrocarriles, y sé que estudió la puerta de Atocha muy a fondo, toda esta zona por la estación de Atocha. Y tenemos aquí una imagen de esa puerta de Atocha. En la documentación, que ya les digo que tenemos que transcribir mucha de ella porque no está todavía mucha estudiada demasiado a fondo, vemos que le dan importancia como una de las grandes puertas de Madrid. Y desde luego el estilo arquitectónico lo tiene más que de sobra. Seguimos dando la vuelta, la puerta de Vallecas, bueno, aquí tenemos una zona de la puerta de Vallecas y seguimos por adelante. Llegamos a la puerta de Toledo. La puerta de Toledo tuvo tres ubicaciones. Hubo dos muy pobriñas, muy pequeñitas, y por último la gran puerta de Toledo. Esta puerta bueno, pues se hizo en un momento determinado, en 1827, se comenzó a erigir y fue por orden de José Bonaparte. Era cuando estaba José Bonaparte en Madrid y mandó que se construyese. Pero un año después, ya cuando el ejército francés se va, la puerta se convirtió en un lugar de recepción para la entrada en Madrid de Fernando VII. Y entonces en la parte alta, en esta zona de aquí, pone a Fernando VII, el deseado, padre de la patria, restituido a sus pueblos, exterminada la usurpación francesa. El Ayuntamiento de Madrid consagra este monumento de fidelidad, de triunfo y de alegría en el año, y ya está aquí el año, de 1827. Seguimos dando una vuelta y nos llegamos a la puerta de Segovia, que ya estamos en la parte baja del plano de Teseira, y la puerta de Segovia, llamada, o sea, es la que está aquí, en esta zona, la puerta de Segovia. Ay, perdón. Bueno, perdón. Aquí. Esta es la puerta de Segovia, pero no recuerden que esta es la puerta de la Vega, la que sube a la cuesta de la Vega. Más que nada porque no voy a dar marcha atrás, va a venir después la puerta de la Vega, y es la puerta de Segovia. Esta es una puerta que tiene este proyecto, el proyecto es de Teodoro Ardemas, hizo una puerta importante, pero lo que ha sido una pena es que no tenemos nada de esta puerta, absolutamente nada. Se conserva todo el proyecto completo, eso sí, lo tenemos todo completo en el archivo de Villa. Y esta es la puerta de la Cuesta de la Vega, que tampoco queda nada, es nada más que estos grabados que están en el Museo de Historia, pero podemos ver cómo era la Puerta de la Vega. Seguimos avanzando y llegamos a la Puerta de San Vicente. La Puerta de San Vicente es conocida como la Puerta del Parque. Aquí cerramos la circunvalación de Madrid, porque si volvemos para arriba nos volvemos ya a encontrar en la calle Princesa arriba y estaríamos en San Joaquín. Entonces, en medio está el Real Sitio de la Florida y está la montaña del Príncipe Pío, que no tiene ninguna puerta de esta categoría. Tiene sus puertas también, pero no estaban en la cerca de Madrid. Y entonces la Puerta de San Vicente, llamada Puerta del Parque, tiene un primer proyecto que era importantísima, que es un proyecto hecho por Pedro de Rivera en 1724. Tuvo problemas, hay mucha documentación, en el archivo de Palacio también queda documentación porque estaba en los sitios reales, estaba en una zona del Palacio, en los jardines de Palacio, y se cayó uno de los arcos, empezó a desvencijarse muchísimo y entonces decidieron que se hacía un nuevo proyecto de puerta. Y entonces le encargaron a Francisco Sabatini. Esto es las cosas que a mí me dan muchísimo coraje y yo creo que a todos ustedes también. ¿Cómo es posible que teniendo esta puerta, la puerta de Sabatini, en donde está hoy en día la puerta de Sabatini, que es una copia mala, se desmontase? Aquí está la puerta,
que es una puerta magnífica que subía por toda la cuesta hasta el Palacio Real, hasta la Plaza de España hoy en día. Y bueno, pues decidieron desmontarla por el mal estado en que estaba. Realmente, cuando desmontaron toda la cerca de Madrid, arrasaron con las puertas. Fue en 1868 que decidieron que empezó la época revolucionaria en Madrid, y entonces arrasaron con todo lo que les olía a Borbón. Esto es un vestigio de la Casa Real, porque están las armas del rey, porque tenemos todos los símbolos de la Casa Real, porque está detrás el palacio y es como la entrada suntuosa. Y entonces, pues creo que esto debió de ser lo que les llevó al derribo de la puerta. Este dibujo es un dibujo que a mí me encanta, está en el Museo Municipal porque se ve la Puerta de San Vicente, pero delante tenemos una cosa que es muy bonita, que es la fuente de los mascarones. Pero fíjense qué foto más bonita he encontrado. Es una foto muy, muy, muy antigua, de un momento en que estaba muy deteriorada toda la zona, pero está la puerta y la fuente de los mascarones todavía en pie. No es una fotografía y no es el típico cuadro que nos está explicando, sino que nos está dejando ver que estaba en muy malas condiciones, pero no quería decir que se fuera a caer la puerta, ni muchísimo menos, como para derribarla. Y hoy tenemos esta joya, que encima la colocaron al revés, se confundieron y colocaron la parte que tiene que estar hacia la ciudad, es la que da al río, y la parte que tiene que dar al río la colocaron, se confundieron y la hicieron al revés. Y bueno, este es un documento que les he puesto ya como final para que es la conservación y reparos de todas las puertas. Es un documento que irá transcrito en la documentación, pero que no me dio tiempo hoy a tenerlo todo hecho, pero es las condiciones que hay para cuidar y reparar todas las puertas de Madrid, porque cuando pasaban los carros destrozaban los laterales, a veces había accidentes múltiples, y entonces todo eso hay que hacerlo. Y esto es las órdenes que se dan y dicen: por convenir al servicio de Su Majestad a la seguridad de la salud de las personas reales y de toda la corte y vasallos, resguardarle por todos los medios posibles el riesgo de amenaza, la duración y extensión del contagio y tal y cual, del contagio padecido por la gente. Pues aquí es donde dice lo de Andalucía, o sea que había pestes por la zona de Andalucía y todo eso. Pues se pide que se cierren las puertas por la noche para que la ciudad quede lo más cerrada posible, y es una de las normas que se dan, y viene pues acompañado de todo un expediente de cómo se tiene que realizar cada noche el cierre de cada una de las puertas, cómo hay un vigilante que vive en una caseta al lado de las puertas, y todo eso pasa. Todo esto lo pueden ver, o sea, dónde estaban cada una de las puertas. He utilizado este plano de Aitor Goitia que nos cuenta pues dónde estaban la 1, la 2, la 3, aquí las tiene: Puerta de la Vega, puerta tal, hasta la puerta 31, que es la puerta de San Vicente, última que acabamos de dar. Entonces, bueno, pues vamos bajando así y hacemos todo el recorrido desde la puerta 1 hasta la puerta 31 para que veamos que Madrid estaba todo rodeado de portillos y puertas. Les he querido traer este pequeño trozo del muro de la puerta de Felipe IV que se encuentra en la calle Toledo. Y bueno, pues hay 3 o 4 trocitos por distintos sitios de Madrid, pero este es el que mejor se mantiene, el que en mejores condiciones está, para que vean pues cómo se hacían, estaban cajeadas, cómo se hacían las puertas y qué altura tenían. O sea que para no ser puertas defensivas las hicieron con una construcción bastante recia. Y entonces llegamos ya al ensanche de Madrid. Vino el ensanche porque Madrid estaba pues constreñida ya, o sea, ya Madrid habría crecido como pasó en tiempos de Felipe II, siguió ampliándose en Felipe III, Felipe IV, Carlos II, etcétera, etcétera, y todos los reyes borbones, ¿no? Y entonces ya en 1857 se hizo todo el plan de desarrollo urbano de Madrid por Castro. Comenzó haciéndose un anteproyecto. En este plano de anteproyecto no figura que aquí está todo el barrio de Argüelles,
que se hizo un poquito antes que los demás. Fue el primero que se hizo. Castro hizo también un proyecto aparte, que hoy no tenía sentido porque yo no les voy a hablar de eso, que va a hablar Carmen Manso el próximo día, pero comenzó haciéndose todo el barrio de Argüelles. La primera casa que se construyó es la de la calle Princesa, esquina Quintana. Esa fue la primera casa del barrio de Argüelles que fue construida. Y entonces Castro ya hizo todo esto y bueno, de aquí quedaron los bulevares, que siguen manteniéndose, el Paseo del Prado, toda la circunvalación de Madrid, con la ronda de Valencia, la ronda de toda la parte de embajadores, toda la parte de abajo, pero viene detrás pues, el gran ensanche de Madrid, la ronda de Madrid, que llega hasta Cuatro Caminos, por ahí arranca, y Carmen, el próximo día, Carmen Manso, a la que agradezco enormemente, que está trabajando muchísimo a pesar de todos los trabajos que tiene detrás de ella, pues está haciendo un trabajo ímprobo para que la semana que viene nos cuente todo el plan Castro. Muchísimas gracias a todos. Si quieren alguna pregunta, aquí estoy. La han tirado y han hecho una casa nueva. Justo la que está en... No, ahí al lado, o sea, está donde está la iglesia, que estaba la iglesia del Buen Suceso. Bueno, pues ahí, Patrimonio Nacional derribó la iglesia del Buen Suceso y construyó casas para los arquitectos de patrimonio, y la iglesia del Buen Suceso le llaman la olla a presión, de fea que es, porque es que es verdad que es una iglesia que, si recordáis, que muchos recordarán cómo era la iglesia del Buen Suceso, da mucha lástima ver hoy en día esa iglesia. Y bueno, pues se construyó ahí ese complejo, pues en la esquina de la izquierda, aquí está todo lo de la iglesia del Buen Consejo, del Buen Suceso, y en la izquierda es la casa que digo. Antes del Palacio de la Infanta. Estaba el Palacio de la Infanta Isabel antes. Es que toda esa zona, que es una parte de mi tesis doctoral, toda esa zona era el Real Sitio de la Florida. Y entonces, el Real Sitio de la Florida. La Florida comenzaba en la Puerta de San Vicente y llegaba hasta Marqués de Urquijo. Bueno, realmente llegaba un poquito más adelante, lo que es todo el barrio de Argüelles. Y luego ya venía la Moncloa. Sí, Consuelo. El Portillo de Embajadores, claro. Bueno, es que ella es la historiadora que más sabe del barrio de Embajadores. Claro, sí, lo puse, estaba en la parte de abajo, pero bueno, es que no daba tiempo a más, se me iba el tiempo. Entonces los portillos, que ya os he dicho que había muchísimos, en el plano ese grande están reflejados puertas y portillos. Pero bueno, me he limitado más a enseñaros las puertas principales, que todos los portillos hubiera sido, son 30 y tantos, y hubiera sido, pues eso, para 2 horas de conferencia. Muchísimas gracias a todos. En los primeros planos, lo que aparece no es el alcázar que se incendia. A ver, el alcázar es de tiempo de no. Enrique IV, ¿no? Claro, no, pero no es, o sea, el Alcázar de Madrid, el Alcázar que se incendia en tiempos de Felipe V, me hablas de ese, eso es el Alcázar de Madrid, ese no es este otro, eso es la época anterior, hubo un Alcázar árabe. Y no es para nada el de Felipe V. A Felipe V no le gustaba el palacio, y las malas lenguas dicen que hay que ver, una noche de Nochebuena va y se incendia el palacio, y él debía de estar haciendo palmas. Por fin me he quedado sin este palacio horroroso, porque le pareció horroroso cuando llegó aquí. Venía de Francia, venía de Versalles, y se encontró el palacio aquí y era pobre. Pero lo malo que perdimos en ese incendio, muchísima escultura, sobre todo los bronces, se derritieron todos, una cantidad de escultura tremenda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y el palacio lo pagó en gran parte Isabel de Farnesio? ¿Él? El nuevo palacio lo pagó en gran parte Isabel de No. Había oído eso. No, se pagaron con las arcas de patrimonio, lo pagó las arcas españolas. Isabel de Farnesio era una mujer que era rica, pero de ahí a pagar el palacio, ella estaba encantada, dijo que además no entraría en el palacio hasta que no estuvieran terminadas las obras. O sea que, pero buena era. Muchas gracias. De nada.